Buenos días, hoy junto con mis compañeros vamos a hacer la entrega de la actividad número 6 de la materia de higiene y seguridad industrial, hablando sobre la importancia de los elementos de protección personal. Nuestro equipo está conformado por Daniel Alejandro Peñacano, Dora Carolina Noy Méndez y Ana María Toro Rendón. Como primero, decirles que nuestra empresa se llama Danora, es una empresa completamente ficticia. Es una empresa textil colombiana dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa interior y pijamas para toda la familia, utilizando materias primas de alta calidad y procesos de producción sostenibles con un compromiso firme hacia la responsabilidad social y ambiental. Esta empresa está dividida en diferentes áreas, entre ellas están sede, el área de corte, la operativa y la logística. Ahí podemos mirar el número de trabajadores y sus sedes principales. En esta parte vamos a hablar de la importancia de los elementos de protección personal y la normativa. El Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015 nos habla de garantizar la provisión del uso de elementos de protección personal por parte de los empleadores con responsabilidad sobre su mantenimiento y capacitación al trabajador. También tenemos la resolución 2068 del 2022 del Ministerio del Trabajo, que establece criterios precisos para el uso, almacenamiento, limpieza, individualización y descarte de elementos de protección personal. Y tenemos también las normas ICONTEC, donde nos brindan especificaciones técnicas detalladas para distintos tipos de elementos de protección personal, como los cascos, los guantes, las prendas reflectivas, la protección facial, entre otros. A continuación, vamos a hablar de las problemáticas que hemos visto reflejadas en la empresa y allí vamos a estar profundizando más sobre los elementos de protección personal. Como peligros encontramos el ruido en áreas de confección. En el medio habría que hacer un mantenimiento, en la fuente no aplica, y en el individuo utilizar elementos de protección personal como tapaoídos. Esto según la norma de la resolución 8321 del Ministerio de Salud del año 1983, que busca la protección auditiva, límites máximos de exposición. Esto cuando la exposición al ruido supera los niveles de 85 decibeles. Como segundo peligro encontramos la poca iluminación. En el medio habría que hacer mantenimiento, en la fuente no aplica y en el individuo no aplica. Encontramos peligros de altas temperaturas en la zona de planchado. En el medio no aplica el control, en la fuente habría que cambiar la estructura y en el individuo no aplica. Encontramos el estrés laboral por cumplimiento de metas. En el medio no aplica, en la fuente no aplica y en el individuo se busca que realice pausas activas. Como peligro encontramos microfibras sueltas por la tela. En el medio no aplica, en la fuente hay que cambiar la estructura y en el individuo utilizar elementos de protección personal como careta o gafas. En la careta, la resolución 2000 del Estatuto de Seguridad Industrial de 1979 habla sobre la protección ocular y facial, estableciendo el uso obligatorio para evitar el riesgo de partículas. Y en las gafas, la resolución 2000 de 1973 habla de la protección ocular y es obligatorio cuando existe un riesgo de proyección de partículas o polvos, entre otros. A su misma vez también encontramos otros peligros. En este caso encontramos gases y vapores sueltos por la plancha. En controles tenemos que en el medio no aplica, en la fuente son estructuras de aire, individuos tampoco aplica. También encontramos los movimientos repetitivos. En los controles medio no aplica, en la fuente tampoco, el individuo se implementarán pausas activas y elementos de protección. En este caso serían los guantes, que lo rige la resolución 2400 de 1979, que habla sobre el uso obligatorio de guantes para riesgos mecánicos, químicos, térmicos y obviamente biológicos. También encontramos el riesgo de posturas forzadas. En controles tenemos que en el medio y en la fuente no aplican, el individuo sería implementar las pausas activas. También esfuerzos que en el medio y en la fuente
no aplican. En el individuo también a su misma vez serían las pausas activas, que sería el control. Otro peligro sería la manipulación de cargas con exceso de peso. El medio no aplica, la fuente no aplica. El individuo sería las charlas sobre manipulación de cargas. Otro peligro sería manipulación de tijeras con tornillo suelto. En controles tenemos que en el medio sería el mantenimiento, la fuente no aplica, en el individuo sería elementos de protección personal, que sería en este caso los guantes. Volvemos a coincidir con la resolución 2400 de 1979, que es el uso adecuado de estos guantes. Otro peligro que encontramos es fenómenos naturales, que podría ser un terremoto. En controles tenemos que en el medio en la fuente no aplica y en el individuo sería simulacros de temblores. El trabajador también manipula elementos eléctricos. En controles tenemos que en el medio no aplica, en la fuente tampoco aplica, y en el individuo capacitación sobre manejos con elementos con electricidad. Acá también podemos encontrar la utilización de guantes, que lo rige también la 2400 de 1979, que es el uso obligatorio para este medio también, que sería elementos con electricidad. Peligros. Superficie de trabajo irregular. En el medio encontramos mantenimiento, en la fuente no aplica, el individuo no aplica. Condiciones de orden en la zona de corte. Medio, mantenimiento, fuente no aplica, individuo, capacitación de manejo de orden. El trabajador se transporta en motocicleta para entregar los productos. Medio no aplica, fuente no aplica, individuo no aplica. Derrame por alimentos en computador en áreas administrativas. Medio no aplica, fuente no aplica, individuo, señalización de no consumo de alimentos en áreas administrativas. El trabajador utiliza elementos cortopunzantes como tijeras. Medio no aplica, fuente no aplica, individuo, elementos de protección personal. Guantes de seguridad. Según la resolución 2400 de 1974. Protección de las manos, que sería uso obligatorio de guantes para riesgos mecánicos, químicos, técnicos y biológicos. Espacios confinados, conductos de extracción o ventilación. Medio no aplica, fuente, estructuras, individuos no aplica. Fenómenos naturales. Medio no aplica, fuente no aplica, individuos, capacitación sobre fenómenos naturales. Muchísimas gracias.